Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo de nuestro curso de programación en VBA Excel y gestión de base de datos. En nuestro último vídeo creamos un formulario que nos iba a permitir hacer el mantenimiento de nuestra base de datos DBGen, donde teníamos todos los géneros que habíamos creado para nuestras novelas, y la base de datos DBFOR, donde teníamos los tipos de formato que podíamos aplicar a dichas novelas. Para ello creamos un único formulario de tal manera que cuando pulsábamos en el botón de comando ir a mantenimiento de género, se abría ese formulario con un list view con los ítems que teníamos dentro de nuestra base de datos DBGen, perteneciente a los géneros. Mientras que si salíamos y pulsábamos en el botón de comando de ir a mantenimiento de formato, al pulsar en él, pues se nos presentaba el mismo formulario, pero en esta ocasión se nos presentaban los ítems que teníamos en nuestra base de datos DB4, perteneciente a los tipos de formato que podíamos aplicar a las novelas. Bien, en el vídeo de hoy vamos a comenzar con la programación de los tres botones que tenemos en nuestro formulario, que es el botón Nuevo, Modificar y Eliminar. Y comenzaremos con la grabación del código perteneciente al botón de comando PT Nuevo. Para ello vamos a ir a nuestro apartado de diseño de código, entramos en el formulario que creamos, el formulario Form Here4, y tenemos aquí los tres botones, el botón BT Nuevo, el botón BT Modificar y el botón BT Eliminar. Vamos a empezar a crear el código de nuestro botón BT Nuevo. Para ello pulsamos dos veces en él y se nos abre el procedimiento asociado al evento clic de dicho botón. Lo primero que vamos a hacer es, ya que lo tenemos aquí abajo, poner la rutina de control de errores, como sabéis. Copiamos esta instrucción de aquí mismo, la colocamos aquí y en la parte final colocaremos lo que es la rutina que se va a ejecutar en el caso de que se produzca un error dentro de este procedimiento. Lo vamos a colocar aquí y vamos a cambiar al procedimiento 55, que era el siguiente. Bien. Para crear un nuevo ítem dentro de nuestra base de datos, tanto en DBGen como en DB4, este ítem se va a colocar aquí al final. Entonces, como veis, y en este caso ocurre, nosotros tenemos una cantidad de ítems o de registros diferentes en cada uno de los formularios. En DBGen tenemos 6 registros, aquí está el último registro, 6, si contamos son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y en DB4 tenemos 4 registros. Entonces nosotros tenemos que saber en qué fila vamos a colocar el siguiente registro para poner un registro nuevo, en este caso será en la fila 6, y en este caso de DBGen, donde tenemos los géneros, será la fila 8. Para saber cuál de las dos filas vamos a tener que utilizar y saber qué base de datos vamos a tener que poner ese nuevo registro, pues vamos a tener que preguntarle al programa si nosotros hemos entrado en el formulario a través del botón, formulario principal, a través del botón de género o a través del botón de formato. Sabéis que cuando entramos a través del botón de género, base de datos, que es la variable que creamos de ámbito general, nos indica que ha entrado en DBGen, mientras que si pulsamos en el botón de comando que hay al lado del combo box de formato, base de datos recoge el string DB4. Así pues, tendremos que preguntar cuál es el valor de base de datos para saber si hemos de recoger la cantidad de registros de DBGen o de DB4. Así pues, vamos a ir a nuestro formulario ForGen4, pulsamos aquí de nuevo, nos vamos al procedimiento del evento click y lo primero que haremos será preguntar cuál es el valor de base de datos. Y base datos es igual a DBGen, entonces then, aquí vamos a poner el else y aquí pondremos el end if. Bien, si nuestra base de datos, si nuestra variable base de datos tiene el valor string DBGen, querrá decir que hemos pulsado el botón que tenemos aquí, el de género.
Entonces tenemos que calcular cuál es la fila dentro de la base de datos dbgen que tenemos que utilizar para el nuevo registro. ¿Cómo lo vamos a saber? Vamos a ir aquí otra vez de nuevo, pulsamos en el procedimiento y nos venimos aquí, en el caso de que base de datos sea dbgen. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues le vamos a decir que el total, vamos a crear una referencia, mejor, en la cual vamos a poner cuál es en la fila donde se tiene que poner el nuevo registro. Para eso tendremos que calcular cuál es el total de registros que ya tiene. Entonces pondremos total, vamos a poner ítems, porque estamos hablando de un list view, por ejemplo, va a ser igual, en este caso, pues a total reg dbgen, que como sabéis es la variable de ámbito general que tiene el total de registros que hay en esta base de datos. Entonces, el total de ítems será a al valor que tenemos en total reg dbgen. Pero, si no fuera así, es decir, si nosotros tenemos que base de datos no es igual a dbgen, entonces base de datos va a ser igual a dbfor, porque solo puede ser o dbgen o dbfor. Y si esta condición no se cumple, es decir, que base de datos no es igual a dbgen, entonces será igual a dbfor. Entonces aquí pondremos que total ítems, que es la variable que hemos utilizado para calcular en la fila que se ha de poner, va a ser igual a total reg, y como sabéis, la variable de ámbito general que contiene el total de registros en la base de datos dbfor es dbfor, esta de aquí. De esta manera, según el botón que hayamos pulsado, se habrá obtenido dentro de base de datos un string u otro, y a la vez, según el string que tengamos, pues pondremos en la variable total ítems el valor del total de registros que tenemos en la base de datos pulsada. Aquí vamos a tener que crear esa referencia, porque como sabéis estamos obligados a crear la referencia y la vamos a declarar aquí. Y vamos a poner dim total ítems as integer. Bien, pues ya tenemos que según lo que hayamos pulsado vamos a saber el total de registros que tenemos en esa base de datos que hemos decidido actualizar o entrar en el formulario de esa base de datos. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues como sabéis, vamos a ver cómo vamos a incluir ese nuevo registro en la base de datos. Nos vamos al formulario y de lo que se va a tratar es de que nosotros pongamos en esta caja de texto el nuevo género o el nuevo formato que queremos introducir en nuestra base de datos y a la vez que se refleje en el list view. Una vez hayamos puesto aquí el nombre del nuevo género o el nuevo formato, pulsaremos en nuevo y ese registro que hayamos puesto aquí se pondrá en el list view y a la vez en nuestra base de datos. Por lo tanto, cuando pulsemos nuevo, aquí tiene que haber un dato, no puede estar vacío. Es lo que se llama, y ya lo sabéis, la validación de datos. Así pues, vamos a ir aquí y vamos a decirle que si en ese cajón no hay un dato, vamos a mandar un MSG Box diciéndole tienes que poner un dato en la caja de texto para que podamos incluirlo en la nueva base de datos y a la vez en el list view. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner aquí un comentario, se validan los datos, para comprobar que el usuario haya escrito algo en esa caja de texto. Y si no ha escrito nada, se lo indicaremos que tiene que escribir algo. Vamos a poner esto así, como sabéis. Aquí tenemos que poner esto, que no lo había puesto, de comentario, y aquí abajo también lo marcamos. Bien. ¿Cómo vamos a validar los datos? Pues preguntándole a ver si ha escrito algo o no en esa caja de texto. Y la caja de texto, si la vemos aquí, tiene como nombre txtdesk, le dimos. Entonces venimos aquí y le vamos a decir if me, que hace referencia al formulario en el que estamos, al form hand form,
txt desk.value es igual a vacío, a nada, tenemos aquí el en if, y le vamos a decir que mande un msgbox diciéndole que eso está vacío, que tiene que poner algo. Entonces le diremos msgbox y vamos a mandarle un mensaje que diga, por ejemplo, indicar aquí nos encontramos con un dilema. Como nosotros estamos empleando el mismo formulario tanto para género como para formato, ¿qué le ponemos aquí? ¿Indicar un formato o indicar un género? Pues de pronto vamos a poner un dato. Y ahora vamos a ver cómo solucionamos este tema. Indicar un dato en el cuadro de texto le vamos a poner. En el cuadro de texto. Bien. Pondremos VB Information, como siempre. Y luego le pondremos aquí completar datos en el título del msgbox. Una vez hayamos mandado el mensaje, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que ponga el cursor dentro de esa caja de texto para indicarle dónde ha de poner el dato. Por lo tanto pondremos mi.txtdesk. Y aquí recordad que es setFocus. Y así pondrá el cursor en esa caja de texto. Y seguidamente vamos a salir de la subrutina para devolverle el control al usuario y que ponga ese dato que le estamos exigiendo. Bien, este sería el código que le va a decir al usuario que tiene que poner un dato en esa caja de texto. Como os he dicho antes, aquí nos queda pendiente poner si va a ser un género, quedaría mejor que dijera indicar un género en el cuadro de texto, y si estamos en el formulario de la base de datos DB4 de formatos, que pusiera indicar un formato en el cuadro de texto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a venir de nuevo aquí arriba. Vamos a crear entonces una variable que sea, por ejemplo, de nombre tipo, dim, tipo as string, como una cadena. Y le vamos a decir que si base de datos es dbgen, entonces tipo va a ser igual a género. Género va acentuado en la E, género. Y si no fuera dbgen, que sería db4, le vamos a decir aquí que entonces tipo va a ser igual a formato. Y ahora aquí en el texto que vamos a ponerle en msgbox, vamos a decirle, quitamos esto, cerramos aquí las comillas y vamos a poner el ampersand, vamos a poner aquí tipo, la variable tipo, volvemos a poner el ampersand y aquí volvemos a poner las comillas. Como veis, os daréis cuenta que hemos puesto indicar si fuese dbgen sería género, indicar un género en el cuadro de texto. Y si hubiésemos pulsado en la base de datos de formato, pondría indicar un formato en el cuadro de texto. De esta manera pondrá género, formato, que queda mucho mejor que no ponga dato o ítem o cualquier otra descripción. Bien, ya hemos hecho la validación de datos. En validación de datos no vamos a tener que crear nada más. ¿Qué es lo siguiente que vamos a tener que hacer? Pues comprobar si el nuevo ítem ya existe. Para ello vamos a tener que recorrer la base de datos en la cual estemos trabajando, o sea, la base de datos dbgen o db4. Y tendremos que recorrer todos los registros, empezando por la segunda fila hasta el último registro, para comprobar si ese dato que hemos puesto dentro de nuestra caja de texto ya existe dentro del listbox. Si ese dato ya existiera, le tenemos que decir el dato nuevo que usted quiere ingresar en la base de datos ya existe en la base de datos. No podemos ponerlo dos veces. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a recorrer lo que es la base de datos, tanto dbgen como db4, a través de un bucle for next.
porque como conocemos el total de registros según el botón que hayamos pulsado, podremos hacerlo con este tipo de instrucción de bucle. Vamos a verlo. Vamos a ir de nuevo aquí y nos colocamos después de la última instrucción. Vamos a poner un comentario y pondremos: se comprueba si el nuevo ítem ya existe. Ponemos: se comprueba si el nuevo ítem, por ejemplo, nuevo ítem ya existe. Vamos a poner esto entre asteriscos igualmente para que se vea mejor el comentario. Lo hacemos también aquí. Y vamos a poner for n igual, vamos a poner 1, tu total ítems, y vamos a poner aquí el next. ¿Por qué ponemos for n igual 1 tu total ítems? Porque nosotros vamos a trabajar sobre el list view y vamos a recorrer los ítems del list view. Tener en cuenta que los ítems que están reflejados en el list view es lo mismo que lo que tenemos en nuestra base de datos. O sea, nosotros en nuestro list view vamos a tener 4 ítems, igual que en nuestra base de datos de before. Si hubiésemos pulsado el botón de género, en nuestro list view tendríamos 6 ítems, que son los registros que tenemos en nuestra base de datos. Es decir, los ítems que tenemos en el list view son los mismos ítems o los mismos registros, la misma cantidad de registros que tenemos en la base de datos. Podríamos trabajar directamente sobre la base de datos, pero también podemos hacerlo directamente sobre el list view. Vamos a hacerlo sobre el list view, porque de esta manera podemos, como veis aquí, recorrer el list view a través del total de ítems, que lo tenemos aquí. Veis que el total de ítems es igual al total de registros de dbgen, o el total de ítems es igual al total de registros de dbfor. Lo vamos a hacer así. Podríamos calcular el total de ítems directamente a través de una instrucción de listView, que sería la siguiente. Podríamos haber puesto aquí, en vez de incluir estas dos instrucciones, aquí dentro, que se va a ejecutar esta en el caso de que sea dbgen o esta en el caso de que sea dbfor, podríamos haberlo calculado con una sola instrucción y haber puesto total ítems es igual a mi.listView.colección de list ítems.count, que ya lo vimos en la presentación del vídeo anterior. Esto lo que hace es que va a contar el total de ítems que tenemos en el list view que se ha presentado y lo va a guardar dentro de la variable total ítems. Vamos a ponerla bien. De esta manera podemos poner o esta instrucción que va a contar el total de ítems que hay dentro del list view y nos va a servir para que en el total ítems haya el total de registros que hay que revisar, o no poner esta y dejar estas dos, esta de aquí y esta de aquí. Vale cualquiera de las dos opciones, o poner estas dos o no poner estas dos y poner esta de aquí. Nosotros vamos a comentar esta, el resultado va a ser el mismo. Nosotros vamos a comentar esta y vamos a dejar estas dos aquí dentro. De esta manera queda constancia que hay estas dos posibilidades de calcular el total de ítems que tenemos en el list view y a la vez en la base de datos que nosotros hayamos escogido. Bien, vamos a ir aquí. Tenemos que vamos a recorrer desde 1, que es el primer ítem, hasta el total de ítems. Si nosotros tenemos la base de datos de dbgen, el total de ítems será 6. Y si tenemos la base de datos de dbfor, el total de ítems será 4. De tal manera que aquí iremos desde n igual a 1 hasta 6 o hasta 4, dependiendo del valor que tengamos aquí, que va a ser el que hayamos calculado aquí o aquí. Bien, ¿cuál va a ser la primera instrucción después de que para que empecemos a recorrer el list view o la base de datos, que es lo mismo? Pues le vamos a decir if ucase, porque hay que calcularlo todo en mayúsculas, como sabemos. Para comparar dos datos de tipo string, mejor ponerlo todo en mayúsculas, para evitar que tú hayas puesto dentro de la caja de texto alguna en minúsculas y tengas tú en el list view o en tu base de datos ese mismo género o formato en mayúsculas. Entonces lo ponemos
ambos en mayúsculas. Le decimos if ucase mi.txt desk.value, cerramos aquí, es items, le vamos a decir a mi.listView1.listItems n, y ahora vamos a aplicarlo mejor, .test, then, vamos a cerrar el end if aquí, y aunque creo que ya lo habréis visto, lo que hemos escrito aquí, esta instrucción la entenderéis, la vamos a explicar. Le estamos diciendo que mire en txtDesk, que es nuestra caja de texto donde hemos puesto el nuevo género que queremos incluir, y que lo ponga en mayúsculas. Y que luego compruebe si dentro del listView, es decir, si aquí dentro tenemos lo que hemos puesto aquí, lo tenemos ya aquí dentro. Primero empezaremos por el registro, por el ítem número 1, porque empezamos desde n igual a 1. Entonces le vamos a decir si en mi useView, en el listado de ítems, el ítem cuyo índice es 1, es decir, el primero, su texto es igual a este. Si es igual a este, le diremos que ya existe y saldremos de la subrutina. Pero si no es igual, nos iremos a next y ahora n valdrá 2. Como 2 no es todavía mayor que total ítems, se irá al segundo ítem del listView y comparará lo que hemos puesto en la caja de texto con el segundo ítem, porque aquí ahora n valdrá 2. Y va a hacer todas las comparaciones como tantos ítems haya en nuestro listView. Es decir, si hay 6 ítems, comparará los 6 ítems hasta que encuentre uno igual o no lo encuentre. Pero en el caso de que sí lo encuentre, se van a ejecutar estas instrucciones. Es decir, si encuentra que esta igualdad que le estamos indicando es cierta, que haya un ítem dentro del listView que sea igual al que hemos puesto en la caja de texto, entonces se ejecutarán estas instrucciones. ¿Y qué le vamos a decir? Pues le vamos a decir msg-bots, primero se lo vamos a indicar, y le vamos a decir el, separamos aquí, ampersand, la variable tipo, para que diga, vamos a poner aquí, para que diga el género o el formato. Seguimos escribiendo, veis que dejo una separación aquí y he dejado otra aquí para que esto esté separado de él y de la siguiente palabra. Y ponemos ya existe en la base de datos. Ponemos como siempre vb information, coma, y pondremos aquí como título tipo, que nos va a decir género o formato, ponemos el ampersand, abrimos comillas, dejamos un espacio, ya existe. Lo vamos a dejar así. Así que pondrá género ya existe o formato ya existe. Pulsamos intro y ya tenemos el mensaje que se le va a presentar al cliente. ¿Qué vamos a hacer antes de devolverle el control del programa al usuario? Pues vamos a poner la casilla donde ha puesto ese dato en blanco. Es decir, la vamos a vaciar y vamos a decirle mi.txtDesk.value es igual a esto, a nada. Vamos a quitarle el dato que ha puesto. Le vamos a poner el cursor en esa casilla, en esa caja de texto. Es decir, mi.txtDesk.setFocus. Como sabéis, ponemos el cursor de esta manera en la caja de texto. Y una vez hayamos hecho todo esto, vamos a devolverle el control del programa al usuario con exit sub. Bien, vamos a poner esto un poco más arriba para que quede correcto. Y esto lo colocamos un poco más abajo. De esta manera, si encuentra que lo que hemos puesto en la caja de texto ya está dentro del listView, entonces mandará ese mensaje y volverá a vaciar lo que hemos puesto aquí, nos pondrá el cursor y el programa esperará a que pongamos un nuevo dato o que ejecutemos otro evento. Una vez se haya comprobado todo esto y se haya visto
que dentro de nuestro formulario aquí hemos puesto un dato y la validación de datos sea correcta y que ese dato que hemos puesto no esté ya en nuestra base de datos, entonces se va a proceder a la grabación del nuevo registro en la base de datos y a la actualización del list view para que ese registro también se refleje en él. Así que iríamos a nuevo y aquí vamos a poner ya la grabación de los datos después del next, del for next. Y vamos a poner un nuevo comentario que diga se graban los datos, por ejemplo, se graban los datos. Vamos a poner aquí asteriscos arriba y vamos a poner aquí asteriscos abajo. Y aquí vamos a poner el código de la grabación de datos. Vamos a poner aquí arriba también otro comentario que diga se inicializa las variables, se inicializan las variables, por ejemplo. Y ponemos los asteriscos arriba y también aquí abajo. Bien, una vez puesto todo esto, vamos a proceder a la grabación de los registros, aquí en esta parte del código. Bueno, decir que aquí en la instrucción for next, aquí no hemos indicado next n. Realmente no pasa nada, porque VBA detecta que este next lo asocia pues al for anterior y lo asociaría al for n que tenemos aquí. Sin embargo, es una buena costumbre poner siempre la variable a la que se hace referencia, ya que en el caso de que estuviéramos dentro de varios for next anidados, los next estarían uno al lado de otro y es una buena costumbre pues poner la variable que pertenece a cada next. Igualmente vamos a tener que declarar esta variable n, que no lo hemos hecho. Vendremos aquí y pondremos dim n as integer, ya que estamos obligados a declararla, como sabéis, debido a la opción explicit que tenemos aquí. Bien, ¿cómo vamos a grabar el nuevo registro? Como lo hemos dicho, es muy sencillo. Vamos a ir a dbgen y en la nueva fila que tengamos disponible vamos a poner un nuevo identificador de registro y una nueva descripción. La descripción la vamos a tener dentro de nuestro formulario en la caja de texto. Igualmente, en la base de datos de for habremos de poner un nuevo identificador de registro y una nueva descripción, que esa descripción estará igualmente en la caja de texto. Pero, ¿y el identificador de registro? ¿Cómo sabemos qué identificador de registro hemos de colocar en la nueva fila? Pues hasta ahora, en nuestra aplicación, en el único momento que nosotros hemos creado nuevos registros ha sido en nuestra base de datos dbLib. En el caso de nuestra base de datos dbLib, ¿qué es lo que hacíamos cuando creábamos un nuevo registro de una novela? Pues debido a que estos registros están siempre presentes y no se eliminan, estos registros siguen un orden secuencial en su identificador de registro. Y lo único que teníamos que hacer para colocar un nuevo identificador de registro era comprobar cuál era el valor del último identificador de registro y añadirle una unidad. De tal manera que aquí el nuevo identificador de registro sería 9. Sin embargo, este sistema que hemos utilizado en nuestra base de datos dbLib no nos va a funcionar en dbgen y en dbfor. Y esto es porque, por ejemplo, en el caso de dbgen, si nosotros venimos a la nueva fila y le sumamos 1 al registro anterior, que es 5, entonces aquí tendríamos que poner el identificador de registro 6. Pero nuestro identificador de registro 6 ya existe aquí, debido a que nuestras bases de datos dbgen y dbfor no están ordenadas secuencialmente por el identificador de registro, sino que están ordenadas secuencialmente por la descripción del género o del formato. En el caso de dbgen vemos que el registro 6, que era bélica, una vez se dio de entrada, se recolocó en esta fila 4 debido a que la descripción bélica de forma alfabética tiene que ir colocado entre la A de aventuras y la C de ciencia ficción. Entonces,
la ordenación la tenemos a través de esta columna de aquí, no a través del identificador de registro. Eso hace que al poner una unidad más al último identificador de registro pueda darse el caso de que este registro se repita porque no están colocados secuencialmente, como es el caso que vemos aquí. Entonces, este sistema que hemos utilizado para dbLeaf, para nuestra base de datos dbLeaf, no nos va a servir para dbgen ni dbfor. Lo vamos a echar hacia atrás y tendríamos que buscar otro método. Si nosotros nos preguntamos el porqué de esta ordenación a través de la columna B, porque como sabemos, cuando se hace el ListView nosotros, esté como esté organizado en la base de datos, nosotros ya le hemos indicado en nuestro ListView, en su instrucción, que nos lo ordenara alfabéticamente de la A a la Z por cada ítem. Entonces, la pregunta viene a ser, ¿por qué lo ordenamos aquí por la segunda columna si ya el ListView lo puede hacer por su cuenta? Sería un poco absurdo, pues realmente sí, pero tenemos que tener en cuenta que el ListView permite ordenar los ítems de manera alfabética a través de cualquier columna, pero el ComboBox no tiene esa característica. Entonces, cuando nosotros despegáramos el ComboBox de género o de formato, los ítems que se nos presentarían aquí estarían ordenados de la misma manera que lo tuviéramos en la base de datos. Y si nosotros en nuestra base de datos dbgen no ordenamos esta columna, la descripción o el género bélica nos saldría aquí, en la sexta posición, y tendríamos el ComboBox desplegado, pero no ordenado alfabéticamente. A la hora de buscar realmente un género para aplicar a nuestra novela, es mucho más sencillo si lo tenemos ordenados alfabéticamente en nuestro ComboBox. Por esa razón nosotros ordenamos alfabéticamente tanto la base de datos dbgen como dbfor por la segunda columna, para que en el ComboBox también surgiera ordenado de manera alfabética. ¿Cómo realizamos esto? Pues esto se va a realizar a través de lo que se llama una grabación de macro, que lo veremos ya en el próximo vídeo. Simplemente decir que una grabación de macro es un procedimiento que se realiza, digamos que sería el arte de crear código sin tener que codificar, por decirlo de alguna manera. Ahora suena un poco extraño, pero nosotros vamos a ejecutar dentro de nuestra hoja de cálculo una serie de movimientos, en este caso ordenar una columna o pulsando este botón de comando ordenar, y todo eso se va a grabar de una manera que será el propio VBA el que nos cree ese código en VBA y nosotros no tengamos que hacerlo. Pero como digo, ya lo veremos en el próximo vídeo. Simplemente he hecho esta reflexión para saber por qué ordenamos de manera alfabética nuestras bases de datos dbgen y dbfor por la segunda columna, debido a que el ComboBox no puede hacerlo. Bien, como hemos dicho, el sistema de dbLeaf de poner aquí 5 más 1 no nos sirve, porque se repetiría aquí el 6 con el nuevo registro. ¿Qué podemos hacer? Pues uno pensé, bueno, pues muy sencillo. Como nosotros sabemos la cantidad de registros que tenemos en nuestra base de datos y sabemos que aquí hay 6 registros, pues le vamos a decir que el nuevo identificador de registro es total reg dbgen más 1. Como total reg dbgen es 6, 6 más 1, 7. Y aquí nos pondría el 7. Y diríamos, pues mira, tenemos el nuevo registro y encima no se repite. Error. Tampoco sirve. ¿Y por qué no va a servir? Pues por la sencilla razón que nosotros en nuestro formulario hemos creado un botón de comando que nos va a permitir eliminar filas completas. Algo que no podíamos hacer en nuestra base de datos dbLeaf, porque en la base de datos dbLeaf podemos activar o desactivar los libros, pero nunca eliminarlos. Entonces, si nosotros aquí pusiéramos total reg dbgen más 1 igual 7, sería correcto. Pero imaginaros que yo antes de crear un nuevo registro decido eliminar un género que tengo aquí y digo, bueno, pues yo policíaca lo voy a eliminar y cogemos y eliminamos policíaca. Hemos eliminado policíaca. Ya decimos, bueno,
Vamos a crear el nuevo registro, ahora un nuevo registro. Vamos a hacer total reg. Al reg de bgen va a valer 1, 2, 3, 4, 5. Va a valer 5, porque tenemos 5 registros. Si aquí nosotros le ponemos total reg de bgen más 1, va a ser 5 más 1, 6. Y como veis, volvemos a repetir el registro. No nos sirve tampoco este sistema porque ya que tenemos la posibilidad de eliminar registros, esto podría ocasionar que al crear un nuevo registro se volviera a repetir. Vamos a echar todo para atrás. Ahí volvemos a tener policíaca. Entonces, el sistema de contar el total de registros y sumarle 1 tampoco nos sirve, ya que podríamos eliminar cualquier registro y eso podría provocar que se repitieran identificadores. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos perdidos, no podemos hacer nada. No, se puede hacer una cosa, y es lo que se llama crear un fichero, que en este caso va a ser una nueva hoja de cálculo, en la cual vamos a tener parámetros de la aplicación. ¿Qué son parámetros de la aplicación? Hasta ahora sabemos que los parámetros o argumentos de una rutina o una función son aquellos argumentos, como por ejemplo, vamos a buscar mostrar registros, tenemos aquí un parámetro reg y un parámetro opción, que se puede llamar parámetro o argumento. ¿Qué son? Realmente son datos que nosotros le asignamos a la función para que el código que tenemos dentro de ella actúe de una manera determinada dependiendo de los datos que nosotros le pasemos como argumento o parámetros. Según si les pasamos unos datos u otros, esta función mostrar registro nos devolverá un valor diferente en cada caso. Pues los parámetros de una aplicación vienen a ser lo mismo, son parámetros o argumentos, pero que van asociados no a ninguna función, sino a la propia aplicación. Es decir, cuando la aplicación se abra y se ejecute, lo primero que va a hacer la aplicación es ir a buscar esos parámetros que tenemos en una nueva hoja de cálculo o fichero o base de datos. Va a coger esos parámetros y va a arrancar el programa dependiendo de cómo tenga esos parámetros. O va a tener en cuenta esos parámetros para que cuando se ejecuten ciertas instrucciones se ejecuten de una determinada manera. Vamos a verlo, vamos a hacerlo y vamos a verlo de una manera más sencilla, vamos a entenderlo mejor. Lo que haremos primero de todos es crear una nueva base de datos, un nuevo fichero o una nueva hoja de cálculo. Vamos a darle aquí a botón derecho, de encima de esta pestaña, le vamos a dar insertar y vamos a decirle hoja de cálculo. Nos la inserta aquí, la vamos a poner más adelante arrastrándola aquí detrás y a esta hoja de cálculo nueva la vamos a llamar, pulsamos 2 veces, db-par de parámetros. La hoja de cálculo, el fichero de parámetros, tiene una característica y es que solo posee un único registro. Vamos a poner igualmente títulos y los datos o los parámetros de la aplicación van a ir en un único registro que van a estar en la segunda fila. ¿Qué parámetros vamos a poner? Por ahora solo vamos a poner 2 y va a ser último registro de género y aquí en la segunda columna, último registro de formato. Y como ya tenemos varios géneros y formatos creados, vamos a buscarlos. Cuando nosotros hagamos nuestra aplicación, la hayamos terminado y la vayamos a poner en venta o la pongamos en distribución, ya dije en su día que el único registro que vamos a tener que entregar con nuestra aplicación va a ser el primero. Va a ser el primer registro. El primer registro lo vamos a tener que entregar y este registro va a tener que estar siempre presente. No se va a poder ni eliminar, no se va a poder tampoco modificar, ni en dbgen ni en dbfor, porque le vamos a dar la oportunidad al usuario de que ponga este guión y que no escoja ningún tipo de género o de formato. Entonces ese se va a entregar. Por eso dijimos que nuestras bases de datos dbgen o dbfor nunca van a tener 0 registros, porque este va a estar siempre presente, incluso cuando el usuario lo emplee por primera vez la aplicación.
Así pues, como mínimo, siempre aquí en nuestros parámetros, el último registro de género o el último registro de formato, cuando lo entreguemos, si lo entregamos solamente con el registro 1 donde está el guión en ambas bases de datos, tanto en dbgen como en db4, aquí tendremos que el último registro de género será el 1 y el último registro de formato será el 1, porque solamente tendremos un registro y el último identificador de registro será 1. En este caso, para dbgen, el último identificador del registro actual es el 6, que lo tenemos aquí. Entonces aquí vamos a poner ahora el 6. Y el último registro de la base de datos db4, el último identificador de registro es el 4, que lo tenemos aquí. Entonces aquí pondremos el 4. Cada vez que nosotros creemos un nuevo registro en dbgen o en db4, acudiremos a los parámetros de la aplicación para ver cuál es el último registro que se ha guardado y añadirle uno más. En este caso en dbgen sería 7 y en db4 sería 5. Y una vez se añada ese nuevo registro, se tienen que actualizar estos parámetros, porque si ponemos un nuevo registro que va a ser el 7, aquí esto lo tendremos que modificar también y poner que ahora el último registro es 7. De esta manera nosotros siempre vamos a disponer de un lugar donde acceder para saber cuál es el nuevo identificador de registro que tendremos que utilizar en dbgen y en db4 cada vez que creemos un nuevo género o un nuevo formato. Una vez explicado esto y teniendo ya en marcha nuestro nuevo fichero de parámetros, vamos a proceder a crear el código para que se graben esos nuevos registros de género o de formato. Vamos al código, entramos aquí, vamos a ir aquí más rápido, los colocamos aquí y vamos a poner nuestro código. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva variable a la que vamos a llamar nuevo id, por ejemplo, y lo vamos a poner aquí, dim nuevo id as integer. Ya tenemos la variable creada. Y le vamos a decir que si base de datos es dbgen, entonces nuevo id va a ser igual a sheets parámetros dbpar, la hemos llamado db-par.cells, y vemos que en caso de género la casilla sería la 2, fila 2, columna 1, y aquí es fijo 2,1 punto value más 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el último identificador de registro. El nuevo identificador de registro va a ser este más 1. Y en caso de que no sea dbgen, que va a ser db4, entonces nuevo id va a ser igual a sheets dbpar cells, y cuál va a ser la celda o la casilla, va a ser la fila 2, columna 2. Aquí sería entonces 2,2 punto value. De esta manera, más 1, perdón. De esta manera ya tenemos el nuevo ID que vamos a utilizar en este procedimiento asociado al evento click del botón vete nuevo. Así pues, cuando llegáramos aquí, lo que haríamos sería, vamos a poner with sheets, aquí pondríamos base datos, o sea, con la hoja de cálculo dbgen o db4, que es lo que va a estar dentro de la variable de ámbito general base datos, ponemos el end with y vamos a decirle que en la hoja de cálculo que corresponda, es decir, dbgen o db4, punto cells total ítems más 2. ¿Por qué? Porque tenemos el total de ítems va a coincidir con el total de registros, con total dbgen en este caso,
que va a ser 6. ¿Y por qué más 2? Primero, porque hemos de avanzar una fila, ya que vamos al nuevo registro del total de ítems, y aparte porque tenemos otra fila reservada para los títulos. Por lo tanto, será el total de ítems más 2. ¿Cuál es el total de ítems? 6. Más 2, 8. Ahí obtendremos la fila. En el caso de default, ¿cuál es el total de ítems? 4 más 2, 6. Ahí tendremos el número de fila. Por eso ponemos total ítems más 2. Perdón, aquí sería más 2, 1, porque vamos a poner el identificador de registro en la primera columna de dbgen o de db_for. El identificador de registro va en la primera columna en ambas bases de datos, dependiendo de la que hayamos escogido. Por eso ponemos columna 1. Ahora sí que cerramos el paréntesis y ponemos aquí punto value va a ser igual al nuevo ID. Ahora sí, por eso tendremos ya en la fila que corresponda y en la columna 1 el nuevo ID, que será dependiendo de la base de datos que hayamos escogido, o este que hemos puesto aquí, o este que hemos puesto aquí, o este segundo de aquí. Bien, ya tenemos el ID. Ahora tenemos que grabar también la descripción y pondremos punto cells total ítems más 2, coma, en este caso la segunda columna, porque va a ir aquí, la segunda columna, punto value va a ser igual a ucase mi.txt descripción punto value, y cerramos aquí. De esta manera ya hemos grabado las dos líneas que contendrán el nuevo identificador de registro y la nueva descripción del género o del formato que hemos decidido incluir en la base de datos correspondiente. ¿Qué hemos de hacer a continuación? Pues a continuación, como siempre, hemos de actualizar todos los parámetros que se modifican cada vez que se genera un nuevo registro en una base de datos. ¿Qué parámetros son estos? Pues van a depender de la base de datos que hayamos actualizado. Por lo tanto, vamos a tener que poner if base datos es igual a dbgen, la de género, then, y volvemos a poner el else y el endif aquí, para que no se nos olvide. Y le vamos a decir que el primer dato que vamos a actualizar es la variable, en el caso de que hayamos escogido dbgen, la variable total reg dbgen, porque al haber añadido un registro nuevo, total reg dbgen va a ser igual a total reg dbgen más 1. Es decir, la variable que contiene el total de registros de la base de datos género va a aumentar en una unidad, ya que hemos añadido un registro nuevo. Y esa variable tipo global la tenemos que actualizar. ¿Qué otra variable tenemos que actualizar? Pues lo que hemos dicho, la variable parámetro. Ahora, el nuevo registro ya no va a ser 6, va a ser 1 más. Por lo tanto, aquí tendremos que poner que sheets dbpar punto cells, en este caso será 2,1 punto value es igual a nuevo id, que es el valor que teníamos más 1, va a ser igual al nuevo id. El nuevo id es el último id que hemos utilizado en nuestra base de datos. ¿Qué más tendremos que actualizar? Pues en cuestión de variables y parámetros nada más, nos iríamos al else. Iríamos aquí y haríamos lo mismo, pero con las variables de referentes a la base de datos formato.
y aquí lo podemos copiar para ahorrar tiempo, y aquí pondríamos total reg db for, sería aquí, es igual a total reg db for más 1, y shift dbpar cells 2,2 es igual a nuevo id. De esta manera tenemos actualizado tanto la variable de ámbito general total reg dbgen o total reg db4 y el parámetro correspondiente. Bien, vamos a hacer una cosa más, y es aquí al final vamos a poner que vamos a grabar todo esto, porque tened en cuenta que cada vez que nosotros modifiquemos o grabemos en una de nuestras bases de datos, tanto dblib, dbgen, db4 y ahora dbpar, siempre que hagamos un cambio aquí tenemos que grabarlo para que no se pierda si el programa se queda colgado. Entonces aquí tendremos que poner this workbook punto save para que esto se grabe. Bien. Y con esto habremos grabado todo el código referente a la creación de un nuevo registro en la base de datos. ¿Qué nos queda por hacer? Pues tendremos que actualizar también el ListView para que se refleje como un nuevo ítem ese registro que hemos grabado en la base de datos. Igualmente tendremos que ir al formulario principal y actualizar el combo box correspondiente a la elección que hayamos hecho, el combo box de género o el de formato. Vamos a ir a nuestro formulario entonces, vamos a primero aumentar el tamaño de la fuente de nuestro cuadro de texto, que dijimos que lo aumentaríamos a 12, aquí tenemos la fuente, su propiedad font, lo pondremos a tamaño 12. Vamos al procedimiento asociado al evento click de nuevo, nos vamos a nuestra última instrucción que era this workbook save, y aquí vamos a poner la instrucción para actualizar lo que es el ListView. Podríamos actualizar el ListView simplemente añadiendo el nuevo registro a través de el añadido de un nuevo ítem y la instrucción add, pero lo vamos a hacer a través de la subrutina que ya creamos en su momento, que era la subrutina actualizar ListView, que hará el mismo efecto. Vamos a poner actualizar ListView espacio y nos pide como argumento la base de datos. Pues pondremos base datos, que es la que contiene la base de datos que hemos escogido. Así queda actualizado el ListView correspondiente. Vamos a actualizar a los combo box, dependiendo de que hayamos cogido dbgen, pues actualizaremos el combo box de género, o si hemos cogido db4, el combo box de formato. Lo vamos a poner entonces aquí, en la instrucción if then else, y vamos a poner aquí, vamos a utilizar también la subrutina que también creamos en su día referente a la actualización del combo box, y a esta la nombramos como actualizar combo box. Aquí teníamos dos argumentos, recordad, teníamos el argumento del combo box como objeto que hay que señalar, en este caso sería el combo box de género, por lo tanto pondríamos form principal, que es el formulario donde se encuentra el objeto principal, punto cmb, en este caso género, ya tenemos el objeto, ponemos la coma, y el segundo argumento es la base de datos. Si el combo box es el de género, pues será la base de datos dbgen. Bien, ya lo tenemos. Vamos a tabular esto para que quede bien. Ahí está, lo tabulamos. Ponemos el else en su sitio. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el combo box de formato y la base de datos db4. Vamos a copiar y pegar aquí. Simplemente tenemos que cambiar aquí por formato, cmb formato, y la base de datos db4. Vamos también a tabular esto para dejarlo bien. Ahí está. Y una vez actualizado el ListView y los combo box, lo que vamos a hacer es que cuando hayamos grabado nuestro nuevo ítem o nuestro nuevo género o formato, vamos a vaciar la caja de texto. mi.txt descripción.value es igual a espacio en blanco o a vacío, para que podamos poner el siguiente registro que queramos grabar o modificar. Bien, con esto ya estaría todo.
Creo que también habría que actualizar, pero lo vamos a comprobar a través de la ejecución, habría que actualizar el formulario porque si no creo que al actualizar el combo bots se puede crear un conflicto aquí. Vamos a comprobarlo, vamos a hacer una comprobación, ejecutamos, entramos. Bien, vamos a grabar un nuevo género, por ejemplo, vamos a pulsar aquí. Veis que tenemos aquí aventuras bélicas, ciencia ficción, policíaca, terror, que es lo que se nos presenta aquí. Aquí está ordenado por orden alfabético y aquí ahora también. Pero vamos a crear un nuevo género, por ejemplo, suspense. Suspense. Este en el List View se va a colocar entre la P y la T, aquí en medio, porque lo tenemos para que se actualice por orden alfabético a través de esta columna. Pero veréis que en la base de datos se va a colocar en la última posición, no se va a colocar por orden alfabético. Le damos a nuevo y ahí se coloca suspense entre policíaca y terror y aquí se ha colocado al final con el nuevo número de registro 7, que es el que viene después del 6. Como veis, aquí se produce el conflicto del que os hablaba. Se ha quedado esto en blanco. Si salimos ahora de aquí, vemos que esto ha quedado en blanco. Lo vamos a solucionar y lo haremos pues actualizando también el registro que se presenta en ese momento en la base de datos. Vamos aquí y vamos a añadir en el procedimiento una simple instrucción que es la de mostrar de nuevo el registro. Lo vamos a hacer aquí después de actualizar el list view. Vamos a poner aquí, pues la instrucción sería llamar a la función o mejor dicho, a la subrutina que creamos, que era mostrar registro. Nos va a pedir qué registro queremos mostrar, pues el de la variable registro, que es el que contiene el registro actual, registro, pondríamos aquí, coma, y ahora nos pide la opción. Como sabéis aquí ahora da lo mismo que pongamos 1 menos 1, porque sabemos que vamos a mostrar un registro que existe y que está activo. Por lo tanto aquí en la opción 1 menos 1 es indiferente. Ya lo hicimos en otro vídeo. Vamos a ejecutar de nuevo, nos vamos a inicial, ahora no se tendría que producir ese error. Entramos y vamos a crear en este caso un nuevo formato. Vamos a ir a formato y vamos a crear el formato cómic, por ejemplo, cómic. Bien, el cómic se tendría que crear, colocar entre la A y la D. Vamos a verlo y también vamos a ver que aquí también esto no quede en blanco, la parte de formato. Vamos a darle a nuevo. Pues se coloca entre la A y la D, correcto. Esto ha quedado en blanco, que es lo que queríamos, correcto. Salimos de aquí y esto no se ha quedado en blanco, o sea que funciona correctamente. Vamos a comprobar aquí en nuevo, como cómic, se ha colocado al final, ¿lo veis? Igualmente que suspense se ha colocado al final. ¿Por qué? Porque lo que se presenta en la base de datos, como hemos dicho, se presenta de la misma manera en el combo box, porque el combo box no está preparado para que se organice alfabéticamente. Eso lo haremos, como dije, a través de una grabación de una macro, pero lo veremos en el siguiente vídeo. Vamos a comprobar la base de datos de B4 y vemos que el cómic está aquí y vemos que ahora tenemos el último registro, el 5, y aquí el último registro es el 7. Vamos a ver en la base de datos de parámetros cómo tenemos el 5 y el 7. Los han actualizado correctamente. Así pues, esto ya funciona correctamente. Hemos creado el botón Vete Nuevo y su función dentro del formulario de mantenimiento de géneros y de formatos. El vídeo se nos ha hecho un poco largo hoy, creo que estamos sobre la hora o más incluso, pero era necesario. Lo dejamos aquí hoy, nos vemos en el próximo vídeo donde hablaremos de la grabación de macros y pues nada, esto es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto compañeros.